Minutos pasaron ya de las 9 de la mañana en este 17 de octubre y bueno, como hemos hecho referencia desde hoy tempranito, el Día de la Lealtad, en el cual están de festejo todos los peronistas en la Argentina y bueno, y también los peronistas que andan por el mundo. Para hablar un poquito sobre esto y sobre la realidad del Partido Justicialista y cómo de alguna manera ha sabido encontrar quizás en los últimos tiempos la unidad que necesitaba para ser competitivo electoralmente a nivel nacional y un poco lo que sucede también a nivel provincial, está el ministro de Gobierno, Justicia y Culto y bueno, flamante vicegobernador electo de la provincia, Eduardo Mones Ruiz. Eduardo, ¿cómo estás? Juan Pablo Galeano y todo el equipo de Radio La Red te saluda, buen día. Hola Juan Pablo, buen día y buen día a la audiencia. Gracias por atendernos, Eduardo. Decía yo un poco en el prólogo de la entrevista, Día de la Lealtad peronista, en el cual están de festejos los que llevan las banderas del justicialismo. Bueno, sí, obviamente este es probablemente el día más importante en la liturgia peronista, ¿no? Es el día donde comienza realmente el peronismo, pero fundamentalmente la relación, el amor que hubo entre el general Perón y el pueblo argentino. Así que realmente es muy importante para nosotros lo recordamos como el Día de la Lealtad, porque si no hubiera habido lealtad hacia el líder en ese momento, Perón no hubiera ido preso, no hubiera cambiado la historia argentina y los trabajadores no tenían derecho. Así que es muy importante y nosotros nos gusta mucho recordarlo, fundamentalmente con los actos, pero más nos gusta recordarlo con la esencia, ¿no? Con las acciones, que creo que eso es lo más importante. Eduardo, el peronismo como tal o el justicialismo como tal ha tenido a lo largo de la historia, obviamente, distintas representaciones, diría yo. Yo hoy hacía una especie de editorial hoy temprano en donde dentro del justicialismo, del peronismo, ha habido expresiones quizás un poco más, no sé, si de centro derecha, como en la época de Menem, luego quizás con el kirchnerismo un poco de centro izquierda y no tanto neoliberalismo. ¿Ha sabido de alguna manera abrazar o estar dentro de muchas expresiones ideológicas? En tu caso, ¿cuál es la que te sienta más cómoda? Mira, Juan Pablo, el general Perón lo sabía explicar a esto, porque A ver. a diferencia de ser un partido político, el peronismo es un movimiento. Y dentro del movimiento hay distintas expresiones. Obviamente, ya ha habido, con el cual no concuerdo en nada, porque no solo creo concretamente que hubo una desviación durante la época de Menem. Creo que esa época fue poco peronista, o por lo menos estaba como infiltrado algún sector que no era peronista. Pero por eso el general Perón siempre hablaba de que el peronismo no puede ser sectario ni excluyente, porque no es un partido político, es una expresión movimentista, y dentro de ella viven distintas expresiones. Ahora, a mí me gusta el peronismo, no me gusta ni el menemismo, ni el kirchnerismo, ni el dualdismo, me gusta el peronismo. Yo me siento peronista, pero fundamentalmente por la doctrina, no por seguir a nadie. Y yo creo que ese es uno de los problemas. O sea, el problema es cuando hay muchos que por ahí dicen que son peronistas, pero en realidad todo el peronismo se le acaba con decir viva Perón. Y Perón lo explicaba, dice, al cojo hay que verlo andar. Y ahí vas a saber realmente qué es lo que es. Eduardo, hace un tiempo el gobernador Alberto Rodríguez Saa generó o gestó la idea del AI 2019 y habló un poco sobre que el justicialismo tenía que dar respuestas a los más humildes, a los más necesitados que venían golpeados por las políticas de Mauricio Macri. Quizás en ese momento, 2017, 2016, en donde todavía el presidente de la Nación gozado de un apoyo, no diría popular, pero de un apoyo masivo en la Argentina. Eso fue mutando y el justicialismo fue encontrando la forma de lo que usted acaba de describir, que dentro del justicialismo por ahí hay distintas expresiones, pero de olvidarse de las diferencias y pensar en las cuestiones en común que tienen cada uno de ellos.
¿Crees que la figura de Alberto en ese sentido fue fundamental para generar lo que hoy es el Frente de Todos? Mira, Juan Pablo, el gobernador plantea esto después de la derrota del peronismo en las elecciones legislativas del 2017, Ujú. que parecía, de alguna manera, que el gobierno de Mauricio Macri había llegado para quedarse. Y había muchos dirigentes peronistas importantes que planteaban que había que esperar hasta el 2023, que no había 2019. Por eso Alberto plantea como un grito de esperanza, como un grito en el sentido de que el peronismo no se entrega, plantea de lo del hay 2019. Ahí empieza un camino que fue dificultoso, que algunos no lo entendieron. Estuvo el tema de la Pedrera acá en Villa Mercedes, donde se junta gran parte del peronismo nacional. Y ahí empieza a caminar esta idea de que había que juntarse. Pero había que Incluso, juntarse Eduardo, digo, perdón, abro un pequeño paréntesis ahí. Ese acto de la Pedrera es, no digo fundacional, pero casi. Bueno, lo hablábamos con Gioja, tuvimos la oportunidad de charlar con Gioja hace unos días atrás aquí en la radio. Y José Luis hacía referencia a ese acto en la Pedrera, pero digo, también para el justicialismo de San Luis, para adentro, significó una posición, porque ahí empezó también un poco la disputa con el sector del adolfismo, digo, con algunos dirigentes que optaron dar un paso al costado de lo que en ese momento se formaba. Bueno, claramente a la Pedrera no fue nadie del adolfismo. Creo que ellos no comprendieron lo que sí Alberto Ujú. había comprendido. Estamos hablando de marzo del año 2018. Que no comprendieron lo que había comprendido Alberto, el camino de la unidad, el camino de encontrar los comunes denominadores y no encontrar las diferencias. Porque si no, sí, no iba a haber 2019, pero fundamentalmente lo que iba a haber es mucho dolor en el pueblo argentino. Y es lo que estamos viendo. Porque vos pensás, ¿no, Juan Pablo? Lo que está pasando en la Argentina de hoy, la enorme desocupación, el enorme y masivo cierre de las pymes, la inflación desbocada, que pega y golpea directamente en los sectores más humildes porque la inflación está fundamentalmente en los alimentos y en los remedios. Entonces, imagínate todo ese combo y encima que el peronismo no fuera una esperanza, no fuera una alternativa. Hubiera sido muy compleja la situación, inclusive para Argentina, no para los partidos políticos. Entonces creo que había que comprenderlo en aquel momento. Hoy parece fácil, pero por eso el PJ Nacional, que se reunió después de mucho tiempo, todo el Consejo Nacional del Partido Justicialista con la Comisión de Acción Política, más todos los presidentes de los PJ provinciales, y en esa reunión que se dio la semana pasada, Ujú. hubo un enorme reconocimiento a Alberto Rodríguez Sá por el AI 2019, Ujú. por haber comprendido que había que trabajar la unidad. Y vos sabés, Juan Pablo, que cuando vos los relees a Perón, todos los discursos que dio en ese último año de vida que tuvo acá en la República Argentina después del retorno, después de la proscripción, todos los discursos de Perón hablan de la unidad. Haber comprendido que indudablemente lo que era necesario era la unidad del pueblo argentino más allá de las diferencias. Me parece que Alberto, releyendo mucho a Perón, también entendió perfectamente que es el momento de la unidad. Y Eduardo, sí. nosotros aspiramos a que sea más que la unidad peronista, Eh, que sea la unidad de los argentinos, que todos tiremos del mismo carro porque la ujú. situación es muy difícil. Ujú. Bueno, lo ha manifestado el candidato Alberto Fernández, ¿no? Esto de que una vez si le toca ganar, digo, de que llamar al Consejo Económico y Social, bueno, haciendo un poco lo que se ha hecho aquí en San Luis también, en ese sentido, sentar en la mesa a todos los actores, piensen como piensen, sean del partido que sean, que es un poco lo que ha pasado aquí en Terrazas hace unas semanas atrás, ¿no? Con por ahí a uno le tocó ver muchos sindicalistas o muchos dirigentes que han sido o que son opositores a este gobierno, sin embargo han sido convocados y se generó una mesa de diálogo importante porque para tomar decisiones de base se necesita eso, ¿no? Yo creo que lo importante, y en eso Alberto es sumamente amplio, es escuchar todas las voces, todas las posiciones, porque
uno no tiene la verdad, uno cree que puede tener la verdad, pero es muy importante escuchar a todos. Todos tienen algo que aportar, y más en las crisis, todos los sectores siempre pueden aportar algo. Así que yo creo que ese es el tema, comprender de alguna manera que en esta etapa que vive la Argentina, porque si no lo comprendemos volvemos a cometer los mismos errores, que esto es lo que no se puede hacer. Pensá, Juan Pablo, que en apenas 4 años el gobierno de Mauricio Macri nos endeudó en 200.000 millones de dólares, más que en toda la historia argentina. Solo por un minuto pensá que cuando el general Perón asume el gobierno en 1973 se debían 3.000 millones de dólares y era una locura. Hoy debemos 300.000 millones de dólares, pero con un agravante. El pueblo argentino es muchísimo más pobre que en la década del 70. Los niveles de pobreza e indigencia han subido considerablemente. La participación en ese momento en el Producto Bruto Interno del trabajo de los argentinos es del 47%. Hoy no llega al 30%. Claro. Entonces, bueno, fíjate si hay cosas para hacer. Ahora, lo que no podemos dejar de explicar es que estos gobiernos, como el de Mauricio Macri, siempre terminan igual. Porque el peronismo puede tener errores, y yo soy un autocrítico, digamos, por eso te decía lo de Menem y demás. Ahora, los gobiernos neoliberales como el de Mauricio Macri vienen con ese plan. No es que se equivoquen, vienen con ese plan. Entonces, es muy difícil de alguna manera comprender en esta etapa que todavía Macri tenga un apoyo popular, porque lo tiene. Sí, importante. Absolutamente, lo votaron más de 8 millones de personas, pero digo, a mí me parece, es mi opinión, anida más que en las virtudes de Macri, quizás en el antiperonismo o el anticristinismo o el antikirchnerismo, que en algunas cuestiones propias de Mauricio Macri. Él y el grupo de que lo asesora a Macri, Durán Barba, Marcos Peña y demás, supieron, me parece, usufructuar eso. Mira, eso que yo te decía de releer a Perón y hablar de la unidad, él hablaba mucho, el año 2000 nos va a encontrar unidos o dominados. Parecía lejos el año 2000, lo ¿no? repetía siempre, ¿no? ¿Sabés cuál es el instrumento de dominación hoy en Latinoamérica? Es la grieta. Esta es un elemento de dominación. Lo que pasa es que es difícil de comprender. Y por eso hay muchos medios de comunicación hegemónicos a nivel nacional que persisten en la sí, grieta. les conviene. Es el instrumento. No, es que por ahí es difícil de explicar. Hay que saber a qué instrumento de quiénes son, porque los pueblos desunidos, los pueblos con la grieta como tiene la Argentina, son muy fáciles de dominar. Entonces ya no hace falta las revoluciones, los golpes de Estado, sino que a través de la grieta te imponen un modelo económico como el de Mauricio Macri, pero con el voto del pueblo argentino. Entonces legitima las decisiones que ha tomado. Vos pensás que nunca en la historia nos hemos endeudado como ahora, nunca. Ahora, al mismo tiempo, nunca en la historia ha habido estos niveles de indigencia y de pobreza. Y pese a ello, tiene un alto nivel de votos. Si uno dijera, bueno, está bien, nos endeudamos en 200.000 millones de dólares, pero vos lo ves en hospitales, lo ves en viviendas, lo ves en rutas, lo ves en acueductos, lo ves en diques, lo ves, bueno, tiene alguna explicación. Pero esto no tiene explicación, salvo que realmente el elemento de dominación que usan hoy los países centrales sea el que han logrado. La última, Eduardo, agradeciéndote por este rato, tiene que ver con el futuro y con el pasado. ¿En qué momento de tu vida y bajo qué circunstancias decidiste ser peronista por sobre otra posición política? ¿Y cómo ves a la juventud en cuanto al vínculo con el peronismo, que me parece a mí ha habido una especie de resurgimiento en los últimos años, sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de un movimiento que se creó hace más de 70 años? En dos partes va la pregunta. Tu caso personal y cómo ves el futuro del justicialismo. Mira Juan Pablo, anoche me invitaron al Partido Justicialista de la Toma
justamente a dar como una charla sobre estos temas, ¿no? Entonces, me preguntan este tema de cuándo decidí o cómo fue que decidí ser peronista. Y yo le contesté, yo nací en una casa peronista, Claro. nací en un hogar peronista. Pero aparte de nacer en un hogar peronista, viste que es como decir, viste, yo soy católico, viste, y hay católicos practicantes, hay católicos de misa diaria, hay católicos de comunión diaria. Bueno, yo nací en un hogar peronista que era practicante realmente. Entonces, para mí, yo soy peronista desde que nací. No tengo conciencia de cuándo fue que me hice peronista. Ahora, claro, luego, obviamente, estudié, me imbuí de la doctrina peronista, realmente creo que en la doctrina, y por eso es que el peronismo después de 70 años sigue vigente, y a mí me gusta mucho, de alguna manera, el peronismo militante. No estoy de acuerdo, estoy absolutamente en contra en los que se golpean el pecho diciendo que son peronistas y después están en plena crisis veraneando en Cancún. No estoy de acuerdo. No lo logro entender. Porque si realmente vos sos peronista no podés estar disfrutando, porque el general Perón decía que nadie se realiza en un país que no se realiza. Y en segundo lugar, ayer también decía que es muy importante, nosotros, los que hoy estamos en un cargo, ponerle importante, nosotros podamos transmitirle a la juventud las experiencias, la vivencia y la doctrina peronista. Hoy la juventud lee poco. Es difícil transmitir a través de la lectura, pero sí a través de la experiencia y de las vivencias. Porque, en definitiva, eso es lo más importante, que la juventud esté formada y que sepa por qué es peronista. A mí no me gusta que me digan, yo soy peronista, pero no sé explicar por qué. Y finalmente nosotros tenemos que lograr realmente lo que por lo que luchó muchísimo Perón y porque él explicaba por qué había que luchar, que es el trasvasamiento generacional real. En esto Alberto sí lo comprende, sí lo hace, y en definitiva vos fíjate que hay muchos jóvenes de 30 años, 32 y menos, ocupando lugares muy Sí, importantes. sí. O menos, Sí. 20 y pico también. Yo tengo Bueno, funcionarios la primera de 22, candidata 23 a años. diputada del Frente de Todos en Buenos Aires es una chica de 19 años. La que va en la Por eso lista te digo, con estamos Axel Kicillof. haciendo el verdadero trasvasamiento generacional. Ahora, para hacer el trasvasamiento general tiene que tener la juventud formada, el militante formado, porque si no se hace muy difícil, porque si no sabe qué interés se defiende, por qué. Yo lo resumo así, hay que tener claro por qué nació el peronismo y por qué somos peronistas. Si no lo Bien, tenés claro, es muy difícil. le agradecemos, Eduardo, el contacto. Muchas gracias. Que tengas una buena Gracias a jornada. ustedes, como siempre, Juan Pablo. Un abrazo grande. El, bueno, vicegobernador electo, actual ministro de Gobierno, Justicia y Culto, Eduardo Mones